Los cuentos de terror son relatos cortos diseñados para provocar miedo, tensión y suspenso. Suelen explorar lo sobrenatural, lo macabro y lo psicológico y permiten además entrar en ese mundo perturbador. Muchos autores han manejado la literatura de terror a niveles increíbles, en donde uno realmente vive esa historia. Lo interesante de estos cuentos de terror, amigos, es que por ser breves, impactan de inmediato nuestra conciencia, nuestro cerebro, y hacen una dosis eh, excelente de emociones, todas muy, muy intensas. Juegan con nuestros miedos, despiertan lo más profundo del ser humano, la muerte, la locura, lo incontrolable del ser, y generan así un impacto duradero en nosotros en muy poco tiempo. Bienvenidos a este episodio en donde vamos a hablar de cuentos de terror y les voy a narrar 3 de ellos. Bienvenidos. Pues si me buscas, me encuentras, no vivo en la tienda ni espero a que vengas, no más pa' que aprendas. Conmigo te topas, payaso con ropas, no estés tan tranquilo que pronto te toca. Te traigo de ojos y los traigo rojos, el diablo anda suelto entre todos los locos. Detente y comprende lo que te conviene, a mí no me mientes ni peles los dientes. Amigos, bienvenidos a este episodio de Solodramas, casos de Chavorruco Real, en donde rindo un pequeño homenaje a través de 3 historias que he inventado, creado para ustedes. Obviamente yo no soy un escritor y tampoco un narrador de cuentos, pero hago mi mejor esfuerzo por llevar a ustedes este gusto por la literatura del horror y, como lo he dicho, rendir un homenaje breve y sentido hacia grandes de la literatura como Lovecraft, Stephen King, Edgar Allan Poe, Shirley Jackson y Clive Barker, por mencionar solo algunos. Bienvenidos, señores. Sin más preámbulo, vámonos a 3 historias de terror que el día de hoy pueden tocar tus fibras más sensibles. Bienvenidos. Una noche, mientras limpiaba el ático de la vieja casa que había heredado, encontré una muñeca. Era pequeña, de porcelana, con ojos azul brillante que parecían seguirme donde quiera que fuera. Ella tenía una nota atada al cuello. No la despiertes. No le di importancia, la dejé sobre una mesa y continué trabajando. Pero a medida que pasaban las horas, comencé a escuchar risitas infantiles. Me volví y ahí estaba la muñeca, en el mismo lugar, pero ahora su cabeza había girado, mirándome fijamente. Me acerqué pensando que quizás era solo mi imaginación. Cuando estiré la mano para moverla, sentí un hormigueo en los dedos. Fue entonces cuando supe que algo estaba mal. No había nadie más en la casa, pero los susurros continuaban. Esa noche me desperté con una sensación extraña. El ático estaba iluminado por una tenue luz proveniente de la muñeca. Había algo diferente en ella, algo malévolo. Antes de que pudiera moverme, su voz susurró: «Tú serás el siguiente». Desperté en un lugar extraño, rodeado de juguetes, pero algo no estaba bien. Mis manos ya no eran manos, eran de plástico. Mi piel se sentía rígida. Miré a mi alrededor y me vi reflejado en un espejo. Era una figura, un juguete. Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi boca. Era su poder. La muñeca no solo estaba viva, tenía la capacidad de dar vida a los juguetes y, peor aún, atrapaba las almas de aquellos que la encontraban, encerrándolos en esos cuerpos inanimados. Con el tiempo descubrí que cada juguete en esa habitación alguna vez fue un humano. Había otros como yo, y todos engañados, todos atrapados. El verdadero terror llegó cuando me di cuenta de que en el mundo en donde yo estaba no era real, sino una especie de dimensión alternativa creada por la muñeca. Afuera, nuestras vidas continuaban, pero nuestros cuerpos no. Ya no eran nuestros.
Y así, atrapados en este lugar y en esta forma de juguete, para siempre. La muñeca siempre se rió. Compré un viejo bazar de antigüedades en el centro de la ciudad. Tenía encanto, pero necesitaba renovaciones urgentes. Desde el momento en que entré, el aire se sentía denso, cargado de una extraña energía. Me reí para mis adentros y dije, es solo el polvo y la oscuridad. Así que encendí las luces y me puse a mover algunos muebles. El primer objeto que toqué fue un espejo antiguo. Cuando intenté levantarlo sentí como si alguien me lo arrebatara de las manos. Me giré, pero no había nadie. Seguí trabajando, pero cuanto más trataba de reorganizar las cosas, más fuertes eran las sensaciones de ser observado. Pequeñas risitas se escuchaban a lo lejos y objetos comenzaban a moverse por sí solos. Una silla se deslizó, una lámpara se cayó y obviamente nadie le había tocado. Entonces los vi. Pequeñas figuras, rápidas, esquivas, escondiéndose entre las sombras. Duendes. Al principio creí que eran alucinaciones, pero cuando una de esas criaturas me lanzó un libro directamente a la cabeza, supe que eran reales. Traté de enfrentarlos, pero era demasiado. Eran muy rápidos. Cada vez intentaba yo mover algo y ellos lo devolvían a su lugar de forma casi inmediata. Se reían, se burlaban de mis esfuerzos. La situación empeoraba por segundos. Las paredes parecían cerrar el espacio alrededor de mí y los duendes se hacían más atrevidos. Uno de ellos saltó sobre mi hombro susurrándome en un idioma incomprensible, mientras los demás danzaban en círculos empujándome hacia la salida. El terror creció hasta el punto en que corrí despavorido, dejando todo atrás. Salí del bazar, jadeando, sintiendo que apenas había pasado 30 minutos de mi vida. Pero cuando miré alrededor, la ciudad que conocía ya no estaba. Las tiendas eran diferentes, los edificios más altos, los autos extraños. Una anciana que caminaba me miró a los ojos y me dijo, ¿es usted?, preguntó incrédula. Busqué un espejo cercano y lo que vi me dejó helado. Un hombre decrépito, encorvado y con el cabello completamente blanco. Habían pasado más de 60 años. Había entrado como un joven y salía como un anciano. Los duendes no solo me habían atrapado en su juego, también me robaron una vida entera. Mi hermana y yo estábamos explorando el sótano de nuestra vieja casa, cuando encontramos una caja polvorienta en un rincón oscuro. Dentro había una tabla de Ouija, algo que solo habíamos visto en películas, pero nuestra curiosidad infantil superó cualquier temor. Con risitas nerviosas nos sentamos en el suelo y colocamos nuestros dedos sobre el planchete, convencidos de que sería solo un juego. ¿Hay alguien ahí?, preguntó mi hermana. Y al principio pues no ocurrió nada. Pero luego lentamente el planchete comenzó a moverse. Pensamos que nos estaban engañando mutuamente, pero la sensación de ser empujados por algo invisible era real. Una palabra apareció, sí. Nos miramos sorprendidos y emocionados. Seguimos preguntando esta vez con más confianza, ¿quién eres? Le escribimos, la respuesta fue confusa, pero parecía provenir de un lugar más allá de nuestra comprensión. De otro lado, aunque no entendíamos del todo. Estábamos emocionados con la simple idea de saber que habíamos contactado a alguien. Pero las preguntas después cambiaron. El ser que habíamos contactado comenzó a preguntarnos, ¿dónde están?, moviendo el planchete con rapidez. Nos reímos respondiendo que pues estábamos en el sótano jugando.
Pero entonces vino la siguiente pregunta. ¿Están solos? Nos miramos sintiendo un escalofrío recorriendo nuestro cuerpo y respondimos que sí, aunque ya no estábamos tan seguros de seguir jugando. Entonces, la última pregunta apareció. ¿Ven la luz? De repente, mi hermana y yo nos detuvimos confundidos. No entendíamos. ¿Qué luces?, le dije a ella. Pero la ouija no respondió. Fue en ese momento cuando el planchete comenzó a moverse de nuevo, pero esta vez nosotros no lo tocábamos. Formó una palabra que no olvidaremos nunca. Muertos. La verdad golpeó con fuerza. Éramos nosotros los que estábamos siendo contactados. No éramos los vivos, éramos las almas atrapadas. Y al otro lado de la tabla, los que intentaban comunicarse eran nuestros propios familiares. Habíamos muerto sin saberlo, y ellos desesperados intentaban traernos de vuelta. Pero ya era demasiado tarde. De esta forma llegamos al final de este episodio, y de verdad que todos tenemos alguna historia para contar que tal vez no la hemos dicho por miedo a pensar que la gente dirá que eso no es verdad, que estamos imaginando, que estamos probablemente hasta locos. Yo estoy seguro que tú, quien escucha el día de hoy este podcast, tienes algo que contarme y probablemente pronto lo haremos. Y estas historias que fueron inventadas probablemente se transformen en historias reales que tú has vivido. Nos vemos en el siguiente episodio. Síganme en mis redes sociales, @solo existo. Nos vemos. Esto fue el episodio especial de horror de Solodramas, casos de chavorruco real. Bye.